No está dispuesta a dormir con él, mientras le cuenta un sueño que tuvo. Luego, el hombre es empujado al suelo por la mujer. La mujer mueve su zapato de tacón por el pecho del hombre. En ese momento, el marido de la mujer aparece en la puerta. Ambos tienen que detenerse. El nombre del hombre es Bati. Es carpintero. Fue invitado a la casa del hombre para reparar una cerca. Pero un día después, cuando él se despertó, él ya está en la comisaría. El oficial frente a él le dice que está acusado de un homicidio. Para demostrar su inocencia, solo puede intentar reconstruir lo que sucedió el día anterior. Tratar de recordar los eventos que ocurrieron. La mañana anterior, todavía estaba desayunando con su esposa. Hace 6 meses, su esposa dio a luz a un lindo bebé. Pero desde entonces, su esposa ha caído en una depresión posparto. No está dispuesta a dormir con él, aunque le costaba soportarlo. Pero aún así, respetaba la voluntad de su esposa. Fue invitado a una hogar de un veterano de guerra para reparar una cerca. Este hombre llamado Walter hizo una apuesta con él. Si terminaba hoy, le daría $240. La casa de Walter después de su jubilación. Había una hermosa esposa. El nombre es Fancy. Sin embargo, la relación entre ellos no era buena. Hoy es nuestro aniversario. Fan 11 se vistió especialmente, pero Walter lo olvidó por completo. Fancy está furiosa. Los dos comenzaron a discutir. Fancy expresó toda su insatisfacción hacia Walter. Debido a su experiencia en el servicio militar, la salud de Walter se deterioró. No solo no podía realizar trabajos como reparar cercas, sino que también le costaba como a una persona normal satisfacer a su esposa por la noche. Walter, tocado en su fibra sensible, se enojó y agarró el cuello a su esposa. Le advirtió severamente a Fancy: si lo vuelves a irritar, las consecuencias serán inimaginables. Pero Fancy lo insultó llamándolo un cobarde. No se atreve a hacerle daño a sí mismo. Fancy tenía razón. Efectivamente, Walter soltó su mano y se alejó. La radio transmitía algunos casos de jóvenes desaparecidos. También decía que habría un huracán esta noche. Fancy le sirvió una copa de vino a Bati. Le dijo a Barty que había un huracán esta noche y que debían apresurarse. Después de que Fancy se fue, Barty vio la figura seductora de la mujer. Me distraje y me golpeé la mano. Entonces, Fancy llevó a Barty adentro para vendar su herida. Mientras le vendaba la herida a Barty, Fancy lo besó insinuantemente en los dedos. Todo esto fue presenciado por Walter. Barty volvió al patio para continuar reparando la cerca. En ese momento, Walter estaba cerca de él. Colocó botellas de vino sobre la cerca. Justo cuando Barty se sentía extraño, Walter estaba de pie arriba y golpeó la botella. Barty también se enfadó por esta amenaza de Walter. El cielo se fue oscureciendo. Además, comenzó a llover. Pero Barty aún no lo había reparado. Esperaba que Walter le dejara terminar la próxima semana. Walter dijo que había roto el acuerdo, así que solo podía darle 100. Barty estaba enfadado y al mismo tiempo impotente. Pero cuando estaba a punto de irse, el motor del coche se averió. Entonces tuvo que regresar a la casa para pedir prestado el teléfono a Walter y llamar a su esposa. Su esposa le dijo que el niño estaba muy enfermo, y rápidamente colgó el teléfono. En ese momento, Walter también mostró bondad. Invitó a Barty a cenar. Durante la cena, Fancy preguntó cómo Barty y su esposa se conocieron. Barty dijo que se conocieron después de la secundaria. Luego se casaron. Walter se burló de esto. Él le dice a Barty: han estado casados durante 15 años. Ya están hartos el uno del otro. En la mesa del comedor, Fancy seguía molestando a Barty debajo de la mesa. Walter terminó su comida y descansó. Fancy lleva a Barty a recorrer la casa. Una habitación llamó la atención de Barty. Fancy le dijo. Walter, en cambio, se burla de esto. Mientras hablaban, los dos llegaron al dormitorio de Fancy en el segundo piso. La mujer se cambia de ropa detrás de una pantalla. Se puede ver vagamente la figura de la mujer. El hombre se siente algo incómodo, así que apartó la vista hacia otro lado. En ese momento, la mujer se puso un pijama sexy. Preguntó sobre la vida marital del hombre. Barty le dijo a Fancy. Desde que Fancy tuvo al bebé, su vida matrimonial no iba bien. Fancy le dijo a Barty. Ella entiende que los hijos cambian el matrimonio de las personas. Pero ella no tuvo la oportunidad de tener hijos. ¿Por qué no podía concebir? Vance cambió de tema. Habló con Barty sobre temas de adultos. También lo sedujo audazmente. Fancy empujó a Barty al suelo, caminando sobre el cuerpo del hombre con tacones altos. El sonido de Barty cayendo al suelo llamó la atención de Walter, que estaba abajo. Él llamó a la puerta.
Los dos se vieron obligados a detenerse. En ese momento, Barty también estaba cansado. Regresó abajo y se durmió en el sofá. Pero cuando se despertó, se dio cuenta de que Walter estaba sentado frente a él con un arma. Él llevó a Barty al desván. Comenzó a hablar con Barty sobre la vida militar. Le dijo a Barty, cuando se unió al ejército, una esquirla le entró en la rodilla. Se vio obligado a irse antes. 2 semanas después, todos sus compañeros cayeron. Él deseaba morir junto a sus compañeros, pero él aún sobrevivió a duras penas. Luego preguntó a Barty qué vio en el barco. Barty dijo que su barco fue alcanzado por una bomba. Su mejor amigo Carl murió en el incendio. Walter, al oír esto, no pudo evitar maldecir a la burguesía, considerando la vida de los comunes como si fuera hierba. En ese momento, le entregó a Barty una medicina. Él le dijo a Barty, Bansi tiene cáncer de sangre. Solo le queda medio año de vida. Después, será cada vez más doloroso. Él espera que Barty pueda ayudarla a liberarse. Como compensación, él le dará a Barty $20,000. Así Barty podrá tratar a su hijo. Por el niño. Barty aún se sintió conmovido. Bate llega a la habitación de Banks. Fancy estaba bañándose. Ella recitaba un pequeño poema. Se dio cuenta de Barty. Ella le permitió a Barty entrar. Empezaron a hablar sobre los padres de Barty. La madre de Barty murió cuando él tenía 6 años. Mi padre todavía está en el hospital por culpa del alcoholismo. Para consolar a Barty, Bansi tiró de la cabeza de Barty y lo besó. En ese momento, el oficial que estaba escuchando a Barty lo interrumpió. Dijo que era difícil creer que un Barty así fuera inocente. Pero Barty dijo, solo estaba tratando de cumplir el deseo de una mujer. Barty continuó relatando lo que sucedió ese día. El trueno afuera despertó a Barty. Se separó inmediatamente de Bansi. En ese momento, preguntó por la salud de Fancy. Fancy dijo que nunca había tenido leucemia. Luego, Fancy descubrió los medicamentos que Walter le había entregado a Barty. Ella comprendió que su esposo quería deshacerse de ella a través de Barty. Ella no culpó a Barty, pero ella entiende que necesita hablar bien con su esposo. Ver a Fancy bajar por las escaleras. Walter sabía que Barty había fracasado. En ese momento, Fancy le dijo a Walter, quizás ambos deberían perdonarse mutuamente. Una vida de resentimiento mutuo los agotaba a los dos. Walter, al escuchar las palabras de Fancy, se ablandó. Pero Fancy aprovechó cuando Walter se dio la vuelta. Sacó un cuchillo y apuñaló. Pero el cuchillo se desvió. Simplemente apuñaló la mano de Walter. Walter, enfurecido, noqueó a Fancy. Él le dijo a Barty. Era por culpa de Barty que se vio obligado a herir a su esposa. Ahora necesitaba la colaboración de Barty para envenenar a su esposa. Barty se puso del lado de Fancy. Se peleó con Walter. Después de una intensa lucha, finalmente, logró someter a Walter. Lo ató. Fancy le pidió que se llevara a ella y se marchara rápidamente de aquí. La mujer incluso exigió al hombre que tuvieran relaciones frente a su esposo. Y su único propósito era para enojar a su esposo. Pero esta vez el hombre no sucumbió a la tentación. Porque Walter en el suelo le dijo que Fancy tenía secretos inconfesables en el sótano. Él le pidió al hombre que le diera la llave del coche. Walter enfatizó una vez más que estaría muy interesado en lo que había en el sótano. Así que consiguió nuevamente la llave del sótano. Fancy comenzó a suplicarle que no fuera a mirar. Esto aumentó aún más la curiosidad de Barty. Él fue solo al sótano. Descubrió que solo había algunos muñecos extraños. Y algunas jeringas. Justo cuando él quería irse, se dio cuenta de que había un hombre pálido a su lado. Hay una botella de medicina a su lado. El hombre, con voz temblorosa, le pidió a Barty que lo ayudara. También le dijo a Barty, aquí hay muchas más personas. Luego le dio a Barty un trozo de tela lleno de palabras. Pero Barty no entendía lo que estaba escrito. En ese momento, Barty entendió. Bansi tampoco es una persona normal. Mientras tanto, Barty acababa de entrar en el sótano. Bansi desató a Walter. También acusó a Walter de dejar que Barty descubriera su secreto. Cuando Barty salió del sótano, Walter y Barty se pelearon. Finalmente, Barty derribó a Walter. Cuando pensó que finalmente había escapado, Fancy de repente apareció por detrás y le cubrió la cabeza. Perdió la noción. Cuando volvió a despertar, se dio cuenta de que estaba en el maletero de un coche. Una patrulla de policía sonaba detrás de él. En ese momento, el oficial finalmente no pudo evitar interrumpir a Barty. Él cree que Barty está hablando tonterías. Barty les exigió con fuerza que investiguen el sótano de nuevo. Hay varias habitaciones en el sótano. En su trozo de tela también hay caracteres chinos o japoneses.
Al ver que Barty no estaba dispuesto a decir la verdad, el oficial le pidió que se encontrara con su esposa. Evidentemente, su esposa tampoco estaba dispuesta a creerle. En ese momento, quien estaba vigilando a Barty, la oficial mujer le dijo al oficial hombre que había una persona desaparecida, que llevaba un trozo de tela roja con caracteres en japonés. Así que el oficial sacó ese trozo de tela roja para que Barty lo confirmara. Barty dijo que era ese. Entonces, la policía, con dudas, vino a la casa de Walter para investigar. Efectivamente, encontraron a una niña secuestrada en el sótano. Walter vio que las cosas no iban bien. Se fue conduciendo rápidamente. Solo quedó Bansi en el sótano. Rescató a varios niños desaparecidos. Barty fue declarado inocente. Después de regresar a casa, la esposa no pudo soportar a Barty, y dijo que iba a quedarse unos días en casa de su hermana. Unos días después, Barty estaba en una cafetería, cuando de repente se escucharon disparos afuera. Asomándose, se dio cuenta de que Walter tenía como rehén a su esposa. Inmediatamente salió corriendo para hablar con Walter. ¿Está dispuesto a ser rehén de Walter? En ese momento, Walter le exigió que revelara nuevamente su secreto. Barty quería seguir ocultando, pero Walter disparó. Así que Barty tuvo que decir la verdad. Resulta que en ese momento no salvó a su amigo, sino que vio con impotencia como Carl fue quemado vivo. Walter liberó a la esposa de Barty, y en su lugar tomó a Barty como rehén. La policía también llegó, y, al no poder negociar con Walter, le dispararon y lo mataron. Barty, que volvió a despertar, también obtuvo el perdón de su esposa. Más tarde, la investigación de la policía mostró Walter y Bansi encarcelaron a muchos adolescentes en el sótano. Los obligaban a reproducirse en el sótano. Finalmente, también fueron sancionados por estos comportamientos pervertidos. Fue sancionado por la ley.